mis queridos amigos y colegas? Es un placer saludarles en un programa más de Contador Digital. Y bueno, pues como todos sabemos, llegó el CFDI 4.0, no hay plazo que no se venza. De último momento hubo algún comunicado por parte de la autoridad donde volvió a dar prórroga para el tema de nómina. Recuerden, nómina hasta el 30 de junio del 2023 va a poder ser CFDI 3.3 y complemento 1.2, y dio otra opción para aquellos que utilizan mis cuentas, para los RIF, para los Reciclo, de poder seguir emitiendo 3.3 igual en este lapso de tiempo. Pero bueno, sin embargo, los que ya estemos listos, no hay vuelta atrás, y el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante que es la carta aporte, porque con todo este vorágine de cambios que hubo en CFDI 4.0, las fechas, declaraciones anuales y demás, como que hemos dejado un poco en el olvido la carta aporte, donde la última noticia que tuvimos es que la autoridad publicó en las reglas de resolución miscelánea, en un transitorio, que hasta el julio del 2023 la autoridad no iba a poder realizar ninguna multa o infracción por omisiones o errores en la carta aporte. Pero ojo, esto no es una prórroga, es una omisión de las multas, pero tenemos que seguir emitiendo el complemento de carta aporte bajo las nuevas reglas del juego, porque para la resolución miscelánea de 2023 hubo cambios en el capítulo 277 que habla acerca de la carta aporte, y es el motivo del programa de hoy. Entonces, sin mayor preámbulo, dentro de los cambios que hubo en todo el fundamento de la información relativa a carta aporte, está que la autoridad tuvo a bien publicar un documento en la página del SAT que se denomina Fundamento Legal del Complemento de Carta Aporte. Este documento lo que muestra pues es obviamente todo el contexto del Código Fiscal de la Federación, de la ley del IVA por el caso de las retenciones, el código hablando de que tiene que ser un CFDI, pero vienen adicionales temas importantes o puntos importantes, como sería el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, que es un reglamento que está a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde en su artículo 74 hace mención que los transportistas deberán emitir por cada embarque una carta aporte debidamente documentada, y hace mención que este documento debe de tener como mínimo el nombre del transportista, el domicilio nombre y domicilio del destinatario, la designación de la mercancía, el precio del transporte y cualquier cobro derivado del mismo, la fecha en que se efectúa la expedición, el lugar de recepción y la fecha y plazo en que se hará esta entrega. Es decir, sigue siendo obligación del transportista contar con la carta aporte. Derivado de este artículo salió un acuerdo, que este acuerdo lo publica la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, donde este acuerdo en su artículo primero dice que se va a considerar como carta aporte al denominado complemento de carta aporte del CFDI, es decir, está reconociendo que la carta aporte es un complemento de un comprobante fiscal digital por internet, y hace mención de las reglas de resolución miscelánea donde se estipula el uso de este complemento, y termina diciendo que es un archivo digital a través que la presentación es en un archivo digital a través de dispositivos electrónicos o bien mediante la representación impresa. Pero con este acuerdo publicado, pues lo que da la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le da el debido reconocimiento a este complemento, derivado que en la Secretaría de Comunicaciones seguía apareciendo el formato que fue publicado en el 2015 para este tema de carta aporte, ¿no?
Este acuerdo también dice que lo anterior es sin prejuicio del cumplimiento en lo conducente a lo que sería la Ley de Caminos y Puentes de Autotransporte Federal, el Código de Comercio, el Reglamento de el Autotransporte Federal, el Reglamento sobre peso, dimensiones y capacidad de vehículos, el Reglamento de Transporte Terrestre y el Reglamento de Paqueterías y Mensajerías. Entonces, creo que este sustento que le dieron toma relevancia porque muchos cuestionaban de por qué el SAT era ahora el que se encargaba de cuidar la obligatoriedad de la carta aporte. Y otro cambio importante que tuvo ese tema de carta aporte, pues fue obviamente los cambios en las reglas de resolución miscelánea, porque ahora lo va a dividir en 3 subsecciones, es decir, tenemos el capítulo 2.7 que habla de los comprobantes, que a su vez tiene 7 subcapítulos, empezando por el 2.7.1 que habla de las generalidades de los comprobantes, 2.7.5 que habla de la nómina y 2.7.7 que habla de la carta aporte, pero este 2.7.7 ahora se divide en 3 subsecciones. La primera subsección va a hablar de las disposiciones generales de la carta aporte. La segunda subsección 2772 va a hablar del sector de autotransporte y la 2773 va a hablar específicamente del transporte marítimo. Siguen apareciendo los instructivos por tipo de transporte, como es el aéreo, el marítimo, el autotransporte y el férreo. Eso no ha cambiado, pero en la resolución creo que le dan mayor claridad a estos temas. Hay cambios, por supuesto, si yo lo comparo contra la resolución del 2022, pues obviamente cambió el número porque ahora le agregan un número adicional para darle el subcapítulo y otros como lo que sería el traslado local ya se encuentra en la sección 2 de autotransporte y por supuesto que no contemplaba en el 2022 el transporte marítimo, que ahora sí lo contempla dentro de las reglas de resolución miscelánea. Digo, esto es a grosso modo los cambios, pero sí me gustaría platicar a detalle si es que esto sigue igual o qué fue lo que cambió. Entonces, recordemos que en su momento la versión o las reglas de resolución miscelánea de 2022 hablaban de 2 tipos de comprobantes que podían incluir el complemento de carta aporte, que era el comprobante de ingresos o el comprobante de traslado. Eso sigue exactamente igual, pero ¿qué cambios empezó a gestar en la redacción de estas reglas? Bueno, que ahora, hablando de la regla 27711, ay, es que ahora son muchos numeritos, habla del CFDI de tipo ingreso con el que se acredita el transporte de mercancía. En el 2022 hablaba de que los contribuyentes que hicieran traslado, ya sea por paquetería, mensajería, grúas, transporte, tenían que emitir un CFDI de ingresos. ¿Pero qué le agregaron ahora? Que ese transporte puede ser por vía terrestre, férrea, aérea o marítima. Es decir, están diciendo que esta regla va a aplicar para cualquier tipo de transporte. Si yo contrato un transporte aéreo, el transporte aéreo tendrá que emitir CFDI de ingresos con el complemento de carta aporte. Si yo contrato un transporte férreo por tren, tendrá que emitirme CFDI de ingresos con complemento de carta aporte. Lo mismo si lo hago por barco o lo hago por vía terrestre. En el año pasado esta reglita se interpretaba como que solamente hablaba del transporte terrestre, pero ahora dice con toda claridad, si tú contratas el servicio de transporte por cualquier medio, el proveedor de este servicio te tiene que emitir CFDI de ingresos con complemento de carta aporte para que este servicio sea deducible.
Sí, sigue manteniendo el tema de que si es mercancía del extranjero tiene que traer número de pedimento, y que si el traslado es de derivados del petróleo, petrolíferos y hidrocarburos, siempre tiene que llevar el complemento de carta aporte y el complemento de hidrocarburos y petrolíferos, que hasta estas fechas no ha sido publicado. También sigue manteniendo, y este es un tema muy importante, que el cliente es corresponsable con el transportista de llenar este complemento de carta aporte, y sigue haciendo mención que dado que son corresponsables, las multas, infracciones derivadas del no llenado del complemento de carta aporte recaerían tanto en el cliente como en el transportista por no incluir esta información, ¿no? Entonces, bueno, aquí hacen corresponsable al cliente del llenado, diciendo que el cliente tiene que decirle al transportista qué información tiene que llenar en el complemento de carta aporte. La siguiente regla, que es la 27712, habla acerca de cuando el que transporta la mercancía es el propietario, el tenedor o el agente que hace todo este tema, como pudiera ser el dueño, obviamente, del bien o la mercancía, como puede ser un agente aduanal o una empresa de logística. Y hace mención que este tipo de contribuyentes, cuando lo hacen por sus medios propios, es decir, no contratan a un tercero, y vuelve a recalcar, ya sea por vía terrestre, férrea, marítima o aérea, cualquier tipo de transporte, este tipo de contribuyentes está obligado a emitir el CFDI de traslado con el complemento de carta aporte, haciendo mención, y este es un cambio bien importante, que quien sí estaba timbrando complemento de carta aporte tuvo problemas a inicio de año, es que el CFDI de traslado, los datos del emisor y del receptor son los mismos. A ver, Yadira, va de nuevo, barajéamela más despacio. 2022, bajo la interpretación o lectura de esta regla de resolución miscelánea, el instructivo de llenado y los anexos técnicos, se podía interpretar, y lo voy a poner con un ejemplo, si yo, Yadira, que le vendía a IMEFI, le traía la mercancía a las oficinas de IMEFI con mi camión, yo tenía que emitir un CFDI de traslado con el complemento de carta aporte, pero el emisor era Yadira, porque era quien traía la mercancía, y el receptor era IMEFI. Eso estaba ahí muy claro. Y cuando yo hacía un traslado de la bodega de Yadira, que está en México, y lo llevaba a una bodega a Veracruz, pues igual hacía CFDI de traslado, pero ahí quedaba claro que el emisor y el receptor era yo misma, porque yo lo llevaba de una de mis bodegas a otra de mis bodegas. Con la nueva versión de esta regla de resolución miscelánea, dice que la clave del RFC del emisor y del receptor son el mismo. Es decir, aunque yo le vaya a entregar a IMEFI, como lo llevo con mi camión, el emisor y el receptor es el mismo. Oye, pero si es el mismo, ¿cómo, si me detienen, van a saber hacia dónde va esa mercancía? Porque en el complemento de carta aporte viene obviamente el destinatario en la carta aporte, pero en el CFDI de traslado solamente tiene que ir como emisor y receptor el que está generando el comprobante de traslado. Ojo, solo en el caso del CFDI de traslado. Obviamente, esta misma reglita sigue manteniendo que si yo hablo de hidrocarburos y petrolíferos, siempre va a llevar complemento de carta aporte y complemento de hidrocarburos y petrolíferos. También hace mención que obviamente para acreditar mercancía del extranjero debe de traer el número de pedimento, es decir, cambios importantes es que ahora
Estas reglas en la generalidad hablan de los 4 tipos de transportes y en el caso de CFDI de traslado, el emisor y el receptor son el mismo. Pero vamos a seguir viendo a detalle estas reglas de resolución miscelánea. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Para quienes gustan del chismecito fiscal, ahora estamos en Spotify. No te pierdas ninguno de nuestros podcasts. Búscanos como IMEFI TV. ¿Ya cumples con tus obligaciones de identificar al beneficiario controlador de tu empresa? Vamos a tener nuevamente el taller de manual de beneficiario controlador. Es muy importante que lo tomes para evitar las contingencias de multas que son altísimas. Como sabes, las disposiciones de carácter general establecen la obligación de contar con un manual de cumplimiento para el beneficiario controlador como parte de la contabilidad y también tenerlo a disposición del SAT y que identifiques los expedientes de tus beneficiarios controladores, o sea, los que tienen más de 15% de las acciones. Este taller va dirigido a las empresas y sociedades con socios o accionistas que requieren cumplir con estas obligaciones y el temario es muy práctico. Revisaremos la exposición de motivos de la reforma al código, el análisis de las disposiciones y las sanciones por incumplimiento. Después ya entramos a los machotes, digamos, ¿no? A documentos que nos pueden ser útiles para que nosotros cumplamos con la obligación. El acta de consejo de administración para designar al responsable de cumplir las obligaciones de beneficiario controlador. La carta de aceptación del cargo. El manual del cumplimiento del beneficiario controlador, en donde tenemos que ver cómo identificar al beneficiario, cómo se crea el expediente, cuál es la cadena de titularidad o la cadena de control en su caso. Y revisamos formatos de datos y documentación a adjuntar en el expediente de cada beneficiario controlador. IMEFI te invita a que participes en su curso Declaración Anual 2022 de Personas Físicas. En este curso conocerás los aspectos más relevantes de la Declaración Anual de Personas Físicas, conforme a los tipos de ingreso que se contemplan en la Ley del Impuesto sobre la Renta. No te puedes perder la oportunidad de conocer temas como discrepancia fiscal, deducciones personales para optimizar tu declaración anual, ingresos por adquisición de bienes, caso práctico de la declaración anual, entre otros temas. No lo pienses más y comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 55 81 54 74 37 o mándanos un correo a cursos@imefi.com.mx. Y recuerda que en IMEFI te capacitas con los mejores. Bueno, pues estamos de vuelta y estamos revisando los cambios y las novedades, últimas actualizaciones en el tema de carta aporte. Continuando, pues obviamente hablamos del CFDI de ingresos y de traslado que puede ir acompañado del complemento de carta aporte y bajo qué circunstancias, que es que yo contrate el servicio de transporte o que por los medios propios yo traslade la mercancía. Pero otro tema que también es nuevo en la resolución miscelánea de 2023 es el de servicios dedicados. ¿Qué se debe de entender por un servicio dedicado? Bueno, un servicio dedicado es un servicio mediante el cual se programa y asigna cierta cantidad de unidades vehiculares exclusivamente para movilizar una carga particular. Es decir, que yo pudiera llegar con un transportista y decirle, oye, quiero que me rentes 4 unidades, ¿no? Que bajo este contexto lo que dice la autoridad es, a ver, el servicio dedicado de transporte es que tú contratas la unidad para llevar lo que tú decidas. Bajo este contexto lo que dice la autoridad es que este servidor o este proveedor que nos va a rentar los camiones solo va a emitir su CFDI de ingresos sin el complemento de la carta aporte.
¿Quién tendría que hacer entonces la carta aporte? El dueño de la mercancía que lo va a trasladar en los camiones que rentó. En este caso dice que el cliente tiene que emitir el CFDI de traslado con complemento de carta aporte por cada viaje o cambio de transporte. Bajo el contexto, lo que dice el instructivo de llenado es que este proveedor, cuando le factura el servicio dedicado al cliente, tendría que utilizar las claves 78101805, que se define como servicio de alquiler de remolques o camiones cisterna, o el 78111808, que habla de alquiler de vehículos. Bajo este contexto, pues obviamente el proveedor no está haciendo el servicio de traslado, sino me está rentando los camiones. Ahora, si me lo va a rentar con todo y chofer, también aplicaría lo mismo, y entonces tendría que considerar que en el llenado del complemento de carta aporte hay una sección que se llama figuras de transporte, y en estas figuras de transporte lo que me pide la autoridad que indique es si es el propietario del camión. ¿Quién es el propietario? Si fuera la empresa, el arrendatario, es decir, quién me está rentando los camiones, y los datos del operador, así como el del notificado, que sería la persona a la que le tendría que notificar que llegó el viaje. Entonces, bajo este contexto, si yo rento un camión, porque aquí ese es lo raro, bueno, no, aquí no especifica como en las disposiciones generales que habla de aéreo, marítimo, férreo. Pero si yo me voy a la definición, recordemos que la definición habla de que me asigne ciertas unidades vehiculares, y la reglita habla de los contribuyentes que presten el servicio de transporte dedicado de una o más unidades vehiculares a un mismo cliente o contratante. Creo que está muy claro aquí el tema. No entrarían aviones, no entrarían barcos, no entrarían trenes, pero si yo rento un camión, entonces el proveedor solo me va a dar la factura de la renta, y en ese caso yo, como propietario de la mercancía o tenedor, porque acuérdense que habla de propietario, poseedor o tenedor de la mercancía, tendría que emitir su CFDI de traslado con el complemento de carta aporte, ¿no? Se mantuvo la regla de resolución miscelánea que habla acerca de los servicios de fondos y valores, y en este caso dice que cuando yo contrate un camión de servicio de valores para que me traslade ya sea dinero, joyas, lo que yo considere que sea de valor, en este caso este contribuyente va a emitir su factura sin el complemento de carta aporte. Posteriormente y previo a realizar el traslado de los fondos, deberá emitir el CFDI de traslado con el complemento de carta aporte y relacionarlo con la factura de ingresos. Entonces aquí es muy importante, si yo contrato un camión de valores para que lleve las joyas de la reina, él me va a dar su factura solamente por el servicio de traslado de valores, que también en el instructivo indica cuáles son las claves en el apéndice 7 que tendrían que utilizar este tipo de proveedores, como es servicios en custodia de valores, servicio de carros blindados, servicio de carros blindados y transporte de valores, y servicio de transporte de dinero. Y entonces ellos me dan la factura, y cuando ellos vayan a recoger el valor para llevarlo al servicio que yo contraté, tendrían que emitir CFDI de traslado con complemento de carta aporte, pero relacionando el CFDI de ingresos. Oye, ¿y con qué tipo de relación? En el catálogo de relaciones, la relación 5 habla de traslado de mercancías facturados previamente, y el 6 habla de
cuando es al revés, es decir, este primero es, si este proveedor me factura y después hace el traslado, tendría que ser ese uso, digo, ese tipo de relación. Pero se pudiera dar el caso, y obviamente ahí va a depender del contrato que tengan con el proveedor de este servicio. Déjenme abrir el catálogo de relaciones porque aquí luego se me hace bolas el barniz. Pero tenemos otra relación, denme un segundo, tipo de relación, que es la 06, que es factura por traslados previos, es decir, si esta empresa primero lo traslada y después me factura, entonces hace el CFDI de traslado y cuando haga la factura la relaciona con el traslado, pero bajo el contexto de la regla de resolución miscelánea, asume que primero me facturan y después hacen el traslado de los valores, ¿no? Creo que aquí esto da mucho más claridad de cómo tendría que ser el proceso. Y después, siguiendo bajo este contexto de las generalidades, la regla 27715 habla del transporte de mercancía por transportistas residentes en el extranjero sin establecimiento permanente. Esta regla era de las últimas que aparecían en el 2022, ahora la pasaron en las generalidades y básicamente lo que dice es, oye, si tú contratas un transportista en el extranjero para que te traiga la mercancía y no tiene establecimiento en México, no le puedes exigir que la factura te la dé con complemento de carta aporte, porque él se rige bajo otras leyes. Bajo este contexto, él te dará el comprobante que considere y tú para comprobar la tenencia de la mercancía tendrás que ampararte con los pedimentos, ¿sale? Entonces, bueno, este es hablar de las generalidades. Me gustaría que fuéramos paso a paso y por eso los quiero invitar a que en un segundo programa revisemos cuáles son las reglas que hablan puntualmente del autotransporte, qué es el servicio local, cuándo no estoy obligado a emitir carta aporte y el contenido de la carta aporte. Como siempre, saben que estamos atentos a las redes y que nos pueden escribir y contactar. Este programa es de ustedes y para ustedes, así es que me encantaría recibir sugerencias de los temas de los que quieren que platiquemos, relativos obviamente a poder colaborar y contribuir a ser más eficientes y más eficaces en nuestra profesión. Agradezco su atención, su servidora Yadira Albor se despide, no sin antes darle gracias a nuestra directora Jessica Rueda Rentería y a todo el equipo de producción que hace posible que lleguemos hasta donde ustedes estén, sin importar dónde, cuándo y dónde. Nos vemos.